Historia del ejercicio físico y el deporte. Siglo XX. Doping y deporte. El dopaje deportivo ha existido desde los Juegos Olímpicos en la Grecia clásica allá por el siglo VII a.C. No se trataba de un dopaje en sí como el que se conoce hoy en día, sino más bien estaba basado en la ingesta de brebajes, pócimas o alimentos para aumentar el rendimiento. En los antiguos JJ olímpicos griegos, los competidores hacían cualquier cosa para mejorar sus rendimientos, como ingerir extractos de hongos y gérmenes de plantas, así como estirparse el bazo. Milón de Crotone narraba que los saltadores ingerían carne de cabra, los lanzadores y boxeadores carne de toro, mientras que la carne de cerdo era ingerida por aquellos que practicaban lucha. En la época romana, Plinio el Joven en sus escritos del siglo I después de Cristo, indicaba que los corredores de fondo ingerían plantas hervidas, como la cola de caballo, para evitar la congestión durante la carrera. Según los escritos de la época, el uso de drogas en gladiadores y en los cuidadores de los caballos era habitual, administrándoles sustancias que les hacían correr más rápidos o menguar el rendimiento de sus rivales. Desde 1805, se empleaba cafeína para mejorar los resultados de los deportistas, en deportes como natación, ciclismo, atletismo, boxeo y fútbol. En 1865 ya se menciona que los nadadores de los canales de Ámsterdam se dopaban y los ciclistas de las carreras de los 6 días en el Reino Unido, 1878, empleaban cualquier tipo de pociones y sustancias para mejorar su rendimiento. Cada país empleaba una sustancia diferente. Los franceses usaban cafeína, los belgas terrones de azúcar mojados en éter, los ingleses a veces estricnina y los velocistas en general nitroglicerina, a veces té con coñac, drogas con alcohol, cocaína, etc. En 1879 la palabra dope es introducida en el diccionario de la lengua inglesa y representaba una mezcla de opio y narcóticos para empeorar el rendimiento en las carreras de caballos. Con la aparición del deporte moderno en el siglo XIX, se dejó de utilizar los brebajes para doparse, pasando a los productos farmacológicos creados en sus inicios para uso militar. En 1997, el COI determinó que la primera muerte reconocida por dopaje en el deporte moderno fue en 1896, el ciclista galés Arthur Linton, segundo clasificado en la carrera Bordeaux-París, que pocas semanas después, falleció en su casa de Aberdare a causa de una fiebre tifoidea, supuestamente provocada por la utilización desmesurada de cafeína, cocaína y de estricnina. Varios ciclistas de su mismo equipo también fallecieron muy jóvenes, supuestamente por los brebajes de unas botellas negras que les facilitaba su entrenador, Chappie Warburton. En 1904, el Jockey Club penalizó el dar estimulantes o depresores a los caballos de carreras. En 1909, la Asociación de Atletismo Amateur, AA, desaconsejó los experimentos de administración de oxígeno a los corredores momentos previos a las carreras. En 1971, un informe del Comité Patton sobre el plan para la supresión del dopaje puso de relieve que era imposible eliminar por completo el dopaje de los caballos de carreras. A principios del siglo XX empiezan a aparecer en los medios de comunicación los primeros casos individuales de dopaje tanto en atletismo y natación como en ciclismo. Existen casos documentados de soviéticos y americanos que suministraban anabolizantes a sus deportistas en los 50 y también se ha probado que los jugadores de fútbol de Alemania Federal consumieron anfetaminas que le ayudaron a vencer a la selección favorita en 1954. Como consecuencia de la Guerra Fría, 1947 a 1953, los deportistas de la República Democrática Alemana, DDR, sometió a sus deportistas, desde la década de los 60 hasta la caída del muro de Berlín, a programas continuados de dopaje para mejorar su rendimiento, especialmente entre sus nadadores y atletas, al servicio del Estado. En el más estricto secreto, comenzaron a preparar y experimentar en sus laboratorios con nuevas sustancias dopantes, en especial esteroides, con las llamadas pastillas azules. A finales de la década de los 70 empezaron a aparecer los efectos secundarios negativos en los deportistas, que comenzaron a dar a conocer su situación. En 1985 los americanos se escandalizaron al conocer por la prensa el consumo de drogas entre las grandes figuras del baloncesto, pero el escándalo llegó con la muerte al año siguiente de dos deportistas de 20 y 21 años. El jugador de baloncesto Leonard Kevin Bayes, de la Universidad de Maryland, que 2 días después de ser seleccionado por los Boston Celtics en 1986, murió de una arritmia cardíaca inducida por una sobredosis de cocaína, siendo acusados de posesión de drogas y obstrucción de la justicia. Y el otro jugador era de fútbol americano del equipo del Cleveland Browns. En 1969, ya Eddie Merckx pasó por el martirio del doping, cuando era líder del Giro y debió dejar el maillot rosa a Felice Gimondi después de que se le detectara un estimulante. Ángel Arroyo,
fue desposeído de la Vuelta a España de 1982 por dar positivo por lidepran. En 1988, Pedro Delgado, pocos días antes de inscribir su nombre como ganador del Tour, se le detectó probenecid, un diurético aceptado entonces por la Unión Ciclista Internacional pero prohibido por el Comité Olímpico Internacional. Por lo que todo quedó en un susto. Marco Pantani fue expulsado por dopaje del Giro de Italia en 1999 cuando era líder. Un día antes de finalizar la carrera. La historia se repitió después con Stefano Garzelli, 2002, también en la ronda italiana. Y con Roberto Heras cuando fue desposeído de su victoria en la Vuelta a España en el 2005. La primera muerte registrada en el ciclismo por dopaje fue la del ciclista británico Arthur Linton, que en 1886 falleció por una fiebre tifoidea, aunque se supone que fue por una sobredosis de trimetil. Más tarde, en 1967, el también ciclista británico Tommy Simpson falleció a los 29 años, mientras disputaba la etapa del Mont Ventoux del Tour de Francia, debido a una insuficiencia cardíaca originada por un golpe de calor, aunque en su sangre se hallaron anfetaminas. El Tour de 1998 fue el más polémico de la historia, cuando Willy Boet, masajista del equipo Festina, fue detenido y encarcelado en Dublín, 3 días antes del inicio de la ronda francesa. Ello desencadenó una persecución policial y judicial contra el equipo, que provocó la detención en pleno Tour de su director, Bruno Roussel, y de su médico Eric Ricaert, así como la expulsión del equipo del Tour. La investigación fue un auténtico terremoto, que iniciaría otros escándalos posteriores en el mundo del ciclismo. En los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904, un maratonista estadounidense, Thomas Hicks, usó una mezcla de brandy y estricnina. En los Juegos Olímpicos de Londres en 1908, el atleta italiano Dorando Pietri llegó primero en la prueba de maratón, pero fue descalificado por ser auxiliado por los jueces, sospechándose que había ingerido coñac con estricnina. En 1910 se llevó a cabo el primer control de dopaje, pero en caballos, porque en humanos fue mucho más tarde. En 1952 se encontraron jeringuillas y ampollas en las taquillas, cuando los deportistas se fueron de la ciudad de Helsinki tras los Juegos Olímpicos, y en 1956 se encontraron igualmente en los Juegos de Melbourne. En los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Se produjo el primer caso oficial de doping en unos Juegos. Ocurrió en la prueba de ciclismo. La competencia transcurría con una temperatura de 33 grados, cuando un ciclista del equipo danés, Knud Enemark Jensen, se desplomó. Al principio, se supuso que por un golpe de calor, pero la autopsia comprobó que utilizaba anfetaminas. A raíz de este lamentable desenlace, el Comité Olímpico Internacional empezó a preocuparse y en los Juegos Olímpicos de Tokio se realizaron pruebas de control de dopaje, pero solo en ciclismo. Pero sin lugar a dudas, el caso más mediático de doping en el deporte de las últimas décadas fue el del atleta canadiense Ben Johnson, que después de haber batido el récord del mundo de 100 metros lisos y ganado la medalla de oro en la misma prueba de los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea, en 1988, se le descalificó retirándole todas las medallas y récords. Todo ello y mucho más hizo que el Comité Olímpico Internacional estableciera la Comisión Médica para la Lucha contra el Dopaje, que fijó los controles antidopaje obligatorios a partir de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Pero estas pruebas únicamente servían para aquellas drogas empleadas para producir un efecto a corto plazo, lo que suponía un número muy limitado de ellas. En 1999 el Comité Olímpico Internacional decidió realizar controles antidopaje de forma esporádica y por sorpresa, dando lugar a la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA.